Imagina que existe un conocimiento tan antiguo que sobrevivió imperios, sobrevivió guerras, religiones y permaneció oculto en las montañas durante siglos. Ahora imagina que una sola mujer lo compartió con el mundo y que esa decisión terminaría influyendo en científicos, artistas, músicos y millones de personas, pero también le costaría la tranquilidad de toda su vida. Esta es la historia de María Sabina, la mujer que habló con los hongos sagrados. En las montañas de Oaxaca existe un lugar donde las nubes parecen caminar entre los árboles, un lugar donde la naturaleza todavía guarda secretos. Ahí nació María Sabina. Su infancia estuvo lejos de cualquier lujo. No había fama, no había riqueza, solo montañas, trabajo y tradiciones transmitidas de generación en generación. Entre esas tradiciones existía una muy especial, la de los llamados niños santos. Hongos que para los mazatecos no eran un juego ni una diversión, eran algo sagrado, una herramienta para sanar, para encontrar respuestas, para acercarse al misterio. Desde pequeña, María sintió una conexión especial con ellos, y con el paso de los años descubriría que poseía un don poco común. Mientras muchas personas observaban aquellos rituales con respeto, María parecía entenderlos de una manera diferente. Aprendió los cantos, las ceremonias, a escuchar, y poco a poco comenzó a ayudar a quienes acudían a ella. Personas enfermas, confundidas, desesperadas. Las ceremonias ocurrían de noche, a la luz de las velas, entre rezos y cantos que parecían surgir de algún lugar entre la poesía y el sueño. Y con el tiempo, su fama comenzó a crecer, no como una celebridad, sino como una mujer sabia, una mujer capaz de guiar a otros por territorios invisibles. Durante siglos, aquello permaneció prácticamente oculto al resto del mundo, hasta que apareció un hombre llamado Gordon Wasson. Había escuchado rumores sobre una curandera extraordinaria en las montañas de Oaxaca, y decidió buscarla. Cuando finalmente participó en una de sus ceremonias, quedó impactado. Lo que vivió esa noche fue tan poderoso que decidió contarlo al mundo. Y ahí comenzó todo, porque una vez que aquella historia fue publicada, el secreto dejó de ser un secreto. De repente ocurrió algo impensable. Personas de distintas partes del planeta comenzaron a llegar a Huautla. Investigadores, escritores, artistas, músicos, buscadores espirituales. Todos querían conocer a María Sabina. Todos querían descubrir aquello que durante siglos había permanecido entre las montañas. Lo que había sido una tradición local se convirtió en un fenómeno internacional, y María Sabina, sin buscarlo, se transformó en una figura conocida alrededor del mundo. Pero la fama tiene una costumbre extraña: casi siempre cobra un precio. Muchos habitantes de su comunidad comenzaron a verla de manera diferente. Algunos pensaban que ciertos conocimientos jamás debieron salir de la Sierra Mazateca. Otros creían que los visitantes estaban transformando algo que era sagrado. Y poco a poco, la vida de María Sabina cambió. Aquella tranquilidad que había conocido durante años desapareció. La mujer que había ayudado a tantos terminó viviendo las consecuencias de haberse convertido en símbolo de algo mucho más grande que ella. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque décadas después, científicos de distintas partes del planeta comenzaron a estudiar seriamente los compuestos presentes en aquellos hongos. Hoy, universidades y centros de investigación exploran su posible utilidad para tratar problemas como la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales bajo las condiciones médicas controladas. Lo que durante mucho tiempo fue ignorado por la ciencia, comenzó a recibir atención. Y aunque María Sabina jamás trabajó en un laboratorio, su nombre terminó conectado con investigaciones que hoy buscan ayudar a miles de personas. Hay una idea que aparece una y otra vez en la historia humana: que el conocimiento puede surgir en cualquier lugar. A veces nace en observatorios, a veces en universidades, y otras veces nace en una montaña cubierta de niebla, custodiado por personas que jamás imaginaron que el mundo entero terminaría escuchándolas. María Sabina murió sin riquezas, sin monumentos gigantes, sin reconocimiento internacional comparable al impacto que tuvo, pero dejó algo mucho más valioso: una puerta abierta al conocimiento. Una conversación entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna. Y una pregunta que sigue resonando hasta nuestros días: ¿cuántos secretos permanecen ocultos en lugares que aún no hemos aprendido a escuchar?
porque mientras algunos exploran el universo mirando hacia las estrellas, otros descubren universos completos observando el interior de la mente humana. Y María Sabina dedicó su vida a guiar a otros en ese viaje. La historia recuerda a emperadores, a conquistadores, a presidentes, pero algunas de las personas más extraordinarias jamás gobernaron un país, jamás dirigieron un ejército, jamás buscaron la fama, y aún así cambiaron el mundo. Esta fue la historia de María Sabina, la primera de los grandes desconocidos. Las mejores historias de la humanidad aún no son las más famosas.